Buenas noches, profesor. El día de hoy, junto con mi compañera Rita Milagros Jiménez Bravo y el que le habla, Franco Renato Mata Santander, le va a hablar sobre nuestro trabajo de investigación. Dicho tema, el que escogimos fue el crecimiento restringido por el equilibrio de la balanza de pagos, en el caso de Perú, entre los periodos 2011 y 2023. En este trabajo de investigación vamos a abordar un tema de gran interés en la economía, que son los factores que afectan el crecimiento económico. En particular, vamos a centrarnos en el caso de Perú y cómo la balanza de pagos puede ser una limitante para este crecimiento. De acuerdo a la ley de Tyrol 1979, según esta teoría, la tasa de crecimiento económico está determinada por el equilibrio de la balanza de pagos. Esto significa que el déficit comercial puede restringir el crecimiento económico de un país. En este contexto, nos planteamos la pregunta: ¿la balanza de pagos ha sido una limitante para el crecimiento económico peruano entre 2011 y 2023? Esto va a ser una pregunta que nosotros vamos a resolverlo en este trabajo de investigación. Bueno, en la parte de objetivos, nuestro objetivo principal va a ser comprobar la ley de Terrell si se cumple en el Perú y analizar de qué manera las variables como las exportaciones, la balanza comercial y los términos de intercambio han influido en el crecimiento del Producto Bruto Interno. También cabe recalcar que tenemos delimitaciones en el análisis, que no incluyen factores como la inversión extranjera o la política fiscal, ya que nos centramos exclusivamente en el impacto de las variables mencionadas sobre el PBI, considerando su relevancia en la ley de Tyrol. Ahora, en la parte de la problemática, sabemos que la balanza de pagos es un indicador clave para medir las transacciones económicas entre un país y el resto del mundo. En el caso de Perú, su volatilidad está asociada principalmente a la dependencia de las exportaciones de los recursos naturales como minerales y productos agrícolas. Estas exportaciones son fundamentales para mitigar los impactos de shocks externos y generar los recursos necesarios para financiar el desarrollo económico. Sin embargo, esta misma dependencia nos hace vulnerables a cambios de precios internacionales y a variaciones en las condiciones comerciales globales. También un factor crítico es la volatilidad en los términos de intercambio, es decir, la relación entre los precios de las exportaciones e importaciones. Cuando estos términos son desfavorables y las importaciones crecen más rápido que las exportaciones no tradicionales, el crecimiento económico se ralentiza. Esto no solo afecta a sectores claves como la minería, sino que también provoca desequilibrios comerciales que pueden agravarse a lo largo del tiempo. Además, el impacto de estas fluctuaciones se extiende más allá del comercio internacional, generando incertidumbre en las inversiones productivas, tanto nacionales como extranjeras, y afectan la capacidad del país para sostener un crecimiento económico estable. Por ejemplo, cuando los ingresos provenientes de las exportaciones no son suficientes para cubrir las necesidades de importación, eh, bueno, se incrementa la dependencia de financiamiento externo, lo que puede aumentar los riesgos de desequilibrios macroeconómicos. Es importante mencionar que este problema no es exclusivamente de Perú, ya que países como Chile, que también dependen de los recursos naturales, enfrentan restricciones similares a su balanza de pagos. Ambos países comparten estructura productiva dependientes a los flujos de capital relacionados con las exportaciones de materias primas. Este paralelismo refuerza la necesidad de estudiar si la restricción de balance de pagos es un factor limitante significativo para el crecimiento económico peruano. Bueno, este estudio no solo confirma la relevancia de la balanza de pagos en el crecimiento económico del Perú, como se acaba de mencionar, sino que también destaca la importancia de gestionar estas variables estratégicas para alcanzar un desarrollo sostenible. Pasamos a los objetivos. Para abordar el tema de la restricción de la balanza de pagos como limitante del crecimiento económico en el Perú, es importante plantear objetivos claros que guíen esta investigación. Estos objetivos nos permitirán comprender la relación entre las variables involucradas y responder a las interrogantes principales de este estudio. Como objetivo principal tenemos que esta investigación es determinar
de esta investigación es determinar si la restricción de la balanza de pagos ha influido como una limitante significativa del crecimiento económico del Perú durante los periodos primer trimestre de 2011 hasta el tercer trimestre de 2023. Este objetivo busca identificar si la balanza de pagos ha sido un obstáculo estructural que impide un desarrollo sostenido del país. Como objetivo específico, estos objetivos nos van a ayudar a alcanzar el objetivo general. Y tenemos tres. El primero, que es evaluar el impacto de la balanza comercial en el crecimiento económico del Perú durante el periodo analizado. Este análisis es crucial porque la balanza comercial refleja las transacciones de exportación e importación, que son variables fundamentales en el desempeño económico. El segundo objetivo específico es determinar si existe una relación de cointegración a largo plazo entre las exportaciones, la balanza comercial y el crecimiento económico. Este punto busca identificar si estas variables están estructuralmente conectadas y cómo interactúan a lo largo del tiempo. Como tercer punto específico es comprobar si los términos de intercambio han influido en la restricción de la balanza de pagos y en consecuencia en el crecimiento económico. Esto es importante porque los términos de intercambio reflejan la relación entre los precios de exportación e importación, que son factores que afectan directamente la capacidad del país para generar recursos externos. Ahora pasamos a las hipótesis, que junto con los objetivos también hemos planteado hipótesis que guían el análisis de las variables y permiten contrastar los resultados esperados en la evidencia obtenida. Estas hipótesis están alineadas con los objetivos de la investigación y con el marco teórico adoptado. Como hipótesis general de esta investigación es que la ralentización del crecimiento económico en el Perú está significativamente asociada a la restricción de la balanza de pagos durante el periodo 2011 a 2023. Esto implica que los desequilibrios en la balanza de pagos representados son un obstáculo relevante para el desarrollo económico sostenible. De igual forma tenemos hipótesis específicas, que son tres. La balanza comercial, la primera, que es la balanza comercial, ha obtenido un impacto negativo y significativo en el crecimiento económico del Perú durante el periodo analizado. Esto significa que los desequilibrios comerciales han afectado la capacidad del país para sostener un crecimiento estable. La segunda hipótesis específica es que existe una relación de cointegración de Johansen, a lo largo entre las exportaciones, la balanza comercial y el crecimiento económico del Perú. Esto sugiere que estas variables están estructuralmente vinculadas y su interacción tiene un impacto directo en el desempeño económico. Como tercera hipótesis específica, tenemos que los términos de intercambio han influido en el crecimiento económico del Perú. Esto refleja cómo la volatilidad de los precios de exportación e importación han limitado las posibilidades de un crecimiento sostenido. Estos objetivos e hipótesis son el eje central de este trabajo, permitiendo explorar de manera rigurosa si la restricción de la balanza de pagos es un factor limitante para el desarrollo económico del Perú. Ahora estamos listos para responder cualquier pregunta o profundizar en algún punto de los que vamos a mostrarlo más adelante. Continuando con el marco teórico, vamos a definir términos básicos. Por ejemplo, el crecimiento económico, que según Samuelson y Nordhaus 2010, es el aumento de la capacidad de una economía para producir bienes y servicios en un determinado periodo de tiempo. El otro es el Producto Bruto Interno, el PBI, que es el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un determinado periodo de tiempo. En el tema de exportaciones, son el intercambio de bienes y servicios realizado mediante una venta de un país al mercado extranjero. Este flujo son una fuente de crecimiento para los países que se encuentran alejados de la frontera tecnológica mundial y son dependientes de la adaptación de los productos existentes a su entorno económico. El otro es la balanza comercial, que según el Banco Central de Reserva del Perú, mide el intercambio de bienes entre países, registrando la diferencia entre las exportaciones e importaciones. La balanza de pagos permite evaluar si un país está generando riqueza a través de sus exportaciones o si por el contrario está incurriendo a gastos excesivos por sus importaciones. En los términos de intercambio, indica la relación entre los precios de las exportaciones y los precios de las importaciones. Un incremento del índice indica que la capacidad adquisitiva de las exportaciones es mayor en relación con los bienes que se importan de dicho país.
El modelo teórico que utilizaremos es el modelo de Tyrrell, en donde el crecimiento económico de un país está siendo limitado por su balanza de pagos. Esto quiere decir que la capacidad para generar ingresos de un país mediante sus exportaciones se está viendo reducido, y esto va a dificultar poder financiar sus importaciones. Entonces, aquí tenemos de que se va a partir del equilibrio de la balanza de pagos, es decir, cuando las exportaciones son iguales a las importaciones, y esto se va a expresar en términos de crecimiento, en donde tenemos que los términos de intercambio nos van a permitir ajustar el mejoramiento o empeoramiento de la balanza de pagos y se expresará también en términos de crecimiento. Por otro lado, tenemos el modelo de Tyrrell básico, en donde la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno es igual a la relación de la tasa de crecimiento de las exportaciones sobre la elasticidad del ingreso de la demanda de las importaciones. Y aquí tendremos que una vez agregado lo que vendrían a ser los términos de intercambio al modelo de Tyrrell, entonces ahí obtendríamos que la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno va a ser igual a la tasa de crecimiento de las exportaciones multiplicado por 1 más la tasa de variación de los términos de intercambio y todo sobre la elasticidad de ingreso de la demanda de las importaciones. Y bueno, tenemos de que este modelo es importante ya que va a reflejar la dependencia que tiene un país con sus exportaciones, como se da en nuestro país, que es el Perú, y aplicarlo podrá contribuir en políticas de distribución equitativa para poder evitar la distribución desigual a los beneficios obtenidos por el comercio exterior, el diseño de políticas económicas y ver si existe una necesidad de diversificar la producción. Además de que también va a poder contribuir en mejoras de tratados de libre comercio, haciendo de que el Perú sea más competitivo y mejor visto internacionalmente. La metodología de esta investigación tiene naturaleza no experimental, descriptivo, longitudinal, retrospectivo y explicativo. Primero se recolectaron las variables en el Banco Central de Reserva del Perú, en donde se recolectó el crecimiento económico, el PBI, en millones de soles de forma trimestral, las exportaciones en millones de soles de forma trimestral, la balanza comercial en millones de soles de forma trimestral y los términos de intercambio que están expresados de forma porcentual. Una vez recolectados los datos, se pasó a sacar logaritmo a lo que vendrían a ser el Producto Interno Bruto y las exportaciones, ya que ambas variables tenían una dispersión bastante alta. Y para ello se realizó el modelo log-log, en donde a la balanza comercial y a los términos de intercambio, por tener valores negativos y también por tener valor porcentual, no se le sacaban logaritmos. Y bueno, se realizaron también los siguientes tests: el test de estacionariedad, se utilizó el test de Dicke-Fuller aumentado a cada variable para ver en este caso si tenían raíces unitarias y abordar también el problema de autocorrelación de los errores, ya que se sacó los residuos de la regresión para ver si el error era I0 y para ver si todas las variables eran I1. También se realizó lo que vendría a ser el test de Johansen, que se utiliza como un método aplicado donde se busca identificar si las relaciones de largo plazo, al tener no variables estacionarias integradas en el orden I1, es decir, se están cointegrando las variables entre sí. Por otro lado, también se realizó el test de Q-sum para poder confirmar si los errores en este caso son I0 y si no hay quiebres estructurales. También se pasó a realizar lo que vendría a ser las pruebas de Hacker-Vera, en este caso por cada variable, para ver si las variables estaban presentando normalidad. También se les sacó la normalidad a los residuos y en este caso también la kurtosis y el sweetness. Nuestra investigación estaría abarcando el modelo de vector de corrección de errores, que va a buscar capturar una relación de largo plazo que refleje la restricción del crecimiento económico mediante las exportaciones, los términos de intercambio y la balanza comercial. De forma general, tendríamos que la diferencia del logaritmo del Producto Bruto Interno va a ser igual a la velocidad de ajuste hacia el equilibrio multiplicado por beta 1, en este caso por el logaritmo
de las exportaciones con un rezago, más beta 2, la balanza comercial con un rezago, más beta 3, los términos de intercambio con un rezago, más el logaritmo del PBI con un rezago y más beta 0, en donde beta 1, beta 2 y beta 3 son los coeficientes de las variables explicadas rezagadas, beta 0 es el término constante en la relación de cointegración, y esto estaría sumado con una sumatoria que va desde I1 más P menos 1, donde P vendría a ser la cantidad de rezagos. En este caso también tendríamos ρI, que vendría a ser las matrices de los coeficientes para los rezagos de las diferencias de las variables, multiplicado por, en este caso, la variación de zt menos i, que vendría a ser el vector de diferencias rezagadas de las variables explicativas hasta p menos 1. Y también tendríamos el término de error. En este caso, nosotros estamos calculando cuando se tienen 4 rezagos, que de forma matemática estaría expresado de la siguiente forma, en donde obtenemos de que la diferencia del logaritmo del PBI va a ser igual a el componente de largo plazo que captura el desequilibrio de la relación de cointegración, que está expresado por todo lo que está multiplicado por alfa, y eso estaría sumado con los coeficientes asociados con las primeras diferencias rezagadas, en este caso rezagadas por primera vez, que eso vendría a expresar L de 1. También tenemos los coeficientes asociados con las primeras diferencias rezagadas dos veces, que eso reflejaría L de 2. Y los coeficientes asociados con las primeras diferencias rezagadas 3 veces, que eso reflejaría L de 3. Y en este caso, posteriormente se estaría reemplazando tanto alfa como beta 1, beta 2, beta 3 y beta 0, como los ROS, que reflejarían los coeficientes asociados con las primeras diferencias rezagadas, si es que fuera una vez, dos veces o tres veces. Los resultados obtenidos son los siguientes. Primero se pasó a realizar lo que vendría a ser el análisis univariante de todas las variables. Se presentó que había una alta dispersión y por eso se sacó el logaritmo del PBI y también de las exportaciones, en donde nosotros, al hacer el test de normalidad de Hacker-Vera, vemos que todas las variables menos las exportaciones son menores a 5.99, lo que quiere decir que las variables tienen una distribución normal. También se pasó a realizar lo que vendría a ser la regresión, que está representada en la diapositiva. Ahí podemos ver de que casi todas las variables son significativas, a excepción de los términos de intercambio. En este caso, como en su mayoría las variables están siendo significativas, entonces eso confirmaría la validez del modelo. Además, también estamos haciendo lo que vendría a ser el test de Hacker-Vera para los errores, que nos está saliendo de que sí, los residuos tienen un comportamiento normal. Luego vendríamos a realizar lo que vendría a ser el test de Dickey-Fuller a cada variable, en donde obtenemos que todas las variables, tanto el logaritmo del PBI, como la balanza comercial, como el logaritmo de las exportaciones y los términos de intercambio son I1. En este caso, vendrían a ser estacionarias en sus primeras diferencias. Por otro lado, bueno, también se pasó a realizar lo que vendría a ser la prueba de Q-sum, que está observada en la diapositiva, y ahí observamos de que no hay quiebras estructurales, por lo que estaría confirmando la validez de que también los errores al realizar la prueba de Dickey-Fuller están siendo I0. Bien, ahora lo que se pasó a hacer, ya que vimos de que el modelo se estaba comportando de forma normal, no hay quiebres estructurales, vendría a ser la prueba de Johansen para poder confirmar la cointegración entre las variables y ver si se puede estimar un modelo Beck. En este caso, sí nos estaría saliendo de que tenemos por lo menos una variable de cointegración. Entonces, se pasaría a realizar también una prueba de autocorrelación entre las variables y
Luego, al comprobar de que efectivamente, bueno, ya que existe al menos una relación de cointegración entre las variables, entonces se pasaría a poder determinar si el modelo, cuántos rezagos tendría que utilizar y cuál sería el rango para poder estimar la prueba. Bien, bueno, al realizar también la prueba de cointegración de Johansen, determinamos de que estaríamos utilizando un rango, y también al realizar la prueba de rezagos óptimos basado en los criterios utilizados, vimos de que el modelo está sugiriendo 4 rezagos, por lo que ya podríamos pasar a estimar el modelo de vector de corrección de errores y obtuvimos los siguientes resultados. Teniendo en cuenta de que en los resultados de largo plazo, los coeficientes los estamos analizando con su signo contrario. En este caso, bueno, obtenemos de que en el corto plazo se observa de que las variables como el logaritmo de las exportaciones tienen un impacto positivo en lo que vendría a ser el PBI, mientras que la balanza comercial y los términos de intercambio presentan efectos marginales o negativos. Y este comportamiento sugiere que algunos factores tienen mayor peso en la dinámica inmediata del sistema. Por otro lado, en los resultados del modelo a largo plazo, se observa de que existe una relación de cointegración que refleja que las relaciones de equilibrio entre las variables que están asociadas con el logaritmo de las exportaciones muestran un impacto positivo considerable, indicando un aumento en la variable que genera en el crecimiento económico a largo plazo. Y bueno, en contraste también se tiene que la balanza comercial y los términos de intercambio están teniendo coeficientes negativos, por lo que implica de que hay una relación inversa. Y finalmente, bueno, el término de constante se asocia con un nivel de equilibrio estructural del sistema. Y bueno, esto se está reemplazando de la forma matemática del modelo Beck en términos generales, y está resultando la siguiente ecuación. Además, también se realizó lo que vendría a ser la prueba LM de autocorrelación, en donde no se rechaza la hipótesis nula de que no hay autocorrelación en los rezagos 1, 2, 3 y 4. Y bueno, también se realizó la condición de estabilidad, que está en el siguiente gráfico, donde vemos de que casi todos los valores propios están dentro del círculo unitario. También se realizaron las pruebas de normalidad de los residuos, en donde se encontró de que los valores en conjuntos sí están teniendo residuos que son aproximadamente normales, y sí se está cumpliendo en este caso con las interpretaciones que se tienen de cada variable en su comportamiento de largo plazo. Se concluye que la ralentización del crecimiento económico en el Perú en el primer trimestre del 2011 al cuarto trimestre del 2023 está vinculado con la restricción en la balanza de pagos, es decir, que se está cumpliendo con la ley de Tyrrell. Y esto es debido al impacto que se tienen en las exportaciones, ya que las exportaciones tienen un efecto positivo en el largo plazo sobre el crecimiento económico. Y aquí se destaca una dependencia que se tiene por los commodities y la falta de diversificación exportadora como limitantes para sectores más resilientes. Por otro lado, también tenemos que en relación con la balanza comercial y los términos de intercambio, la balanza comercial afecta negativamente al crecimiento económico a largo plazo, mientras que los términos de intercambio también influyen de forma negativa en el crecimiento económico sostenido debido a su deterioro, aunque su impacto en el corto plazo termina siendo menor. Se tienen las siguientes recomendaciones: que se pueda buscar la diversificación económica, es decir, reducir la dependencia en sectores tradicionales como la minería y fomentar otros sectores como la manufactura, la tecnología, el turismo y la agroindustria, para poder aumentar la resiliencia económica frente a choques externos. Por otro lado, la estabilización de los términos de intercambio, y con ello se buscará implementar estrategias para minimizar la volatilidad mediante coberturas de riesgo financiero, diversificación de mercados y desarrollo de productos derivados. Por otro lado, también buscar tener planes de contingencia, es decir, diseñar estrategias para mitigar el impacto de futuras crisis globales, asegurando la continuidad productiva y protegiendo las cadenas de suministro.
Finalmente, se busca la innovación y el valor agregado, es decir, impulsar la inversión en investigación y desarrollo para diversificar exportaciones y aumentar la elasticidad del ingreso de la demanda.